Bon dia a tothom. Buenos días. Molt bon dia a tothom. Muy buenos días a todos. Benvingudes, benvinguts, bienvenidas, bienvenidos al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada a la jornada Justícia, Feminisme i Tutela Efectiva dels Drets de les Dones. Una jornada que té com a objectiu generar un espai de reflexió i anàlisi sobre la garantia de la tutela judicial efectiva dels drets de les dones davant de les violències masclistes. Per tornar al tret de sortida d'aquesta jornada, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler Parcerisses, pronunciarà unes paraules de benvinguda. Que esteu presencialment i aquells que ens seguiu online, que es una práctica habitual en el Centro de Estudios Jurídicos. Muy bienvenida, gracias por aceptar la invitación del Centro de Estudios Jurídicos y Formació Especializada en un tema que nos ocupa y que nos preocupa al Govern de Cataluña, al Gobierno de España, a la Fiscalía y a todos los operadores que de una u otra forma, saludo también a la abogacía que están aquí también presentes y otros operadores jurídicos, a la judicatura, que nos ocupa y que nos preocupa, que son las violencias de género contra la mujer y que tenemos todavía mucha asignatura pendiente. Estamos trabajando, pero tenemos mucho recorrido y creo que es bueno, que es positivo, jornadas de este tipo que nos permiten reflexionar al respecto desde el conocimiento explícito de la materia. En primer lugar, bienvenida fiscal general del Estado, bienvenida fiscal en cap de la Inspecció Fiscal, fiscal superior de Catalunya, representants del Tribunal Suprem que ens acompanyeu, representants de la Fiscalia, secretària general d'Igualtat i Feminismes. Excuso la presència de la consellera d'Igualtat i Feminismes perquè està rodant el ple en aquests moments i ha tingut l'amabilitat de substituir-me a dintre l'hemicicle perquè jo pogués participar d'aquesta presentació, però en qualsevol cas agrair la presència del Departament d'Igualtat i Feminismes amb qui treballem en aquesta i en moltes altres matèries molt colze a colze, director evidentment del Centre d'Estudis Jurídics, advocada de l'Estat Jefe de Catalunya, que ens acompanyeu, representant del Ministeri de Justícia a Catalunya i senyores i senyors. Voldria compartir, aprofitar l'avinentesa per compartir algunes reflexions. La primera és aquest agraïment que d'alguna manera vull particularitzar en la fiscal general de l'Estat d'haver acceptat d'aportar coneixement a nivell i qualitat en aquestes jornades. L'hem convidat evidentment per la seva condició de fiscal general de l'Estat, però també pel seu coneixement profund i de detall i pel seu compromís amb tot el que representa la violència contra les dones i com des de la instància judicial evidentment s'ha d'abordar. Per tant, agraïment a les persones que l'acompanyen i particularment aquelles que participaran del col·loqui posterior a la primera intervenció, perquè ens obriran el prisma i ens permeten fer un debat de qualitat, un debat aprofundit, i agraïment també, no menor, al director del Centre d'Estudis Jurídics per aquest compromís constant. Jo crec que és un element constitutiu del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada la reflexió i l'elaboració de propostes en relació a la violència masclista. De fet, al Centre d'Estudis Jurídics som seu de l'Observatori Català de la Violència Masclista, per tant no és ni la primera i evidentment no serà l'última de les jornades que farem al respecte, però agrair aquesta aportació, aquesta capacitat d'aixoplugar-nos, de convocar-nos aquí, Fiscalia, Advocacia de l'Estat, Administració, jo crec que és un magnífic punt de trobada en aquest sentit. L'objectiu de la jornada queda molt explicitat en el que és el títol, que és aprofundir en les reformes que s'estan portant a terme en aquests moments. Aquesta és una legislatura profundament reformista des del punt de vista de la justícia i ho és des de moltes perspectives. Aquesta reforma també afecta l'àmbit que ens convoca avui, que és la lluita, el combat contra les violències masclistes. Per tant, una justícia, un servei públic de justícia més eficient, sí, en termes generals i en totes les seves dimensions, però també creiem que és important accentuar
el que avui volem accentuar, que és la tutela judicial efectiva en les víctimes de les violències masclistes, que és una part de tot aquest gran repte que tenim en justícia i una part tremendament sensible. De fet, la tutela judicial efectiva no es limita només a l'accés formal en els tribunals, que també, evidentment, és el pas previ, imprescindible, sinó que va molt més enllà i comporta, des de la nostra perspectiva, i tindrem temps per aprofundir-hi, com a mínim dues qüestions. Per un costat, el respecte escrupolós i atent a la dignitat de la víctima. Crec que això afecta en aquest àmbit i en els molts altres àmbits de la justícia, però particularment en aquest, com en infància i adolescència, és particularment sensible i comporta també tot el que és l'especialització. I aquí sí que voldria reiterar una qüestió que hem dit i no ens cansarem de dir. El govern de Catalunya és un ferm defensor de l'especialització, particularment en l'àmbit que avui ens ocupa, que és en tot l'àmbit de les violències masclistes, de la violència de gènere. Ho dic perquè hi ha hagut veus que respectem, però no compartim que en alguns moments el fil de tot el que ens ha representat la reforma, que en el cas de Catalunya ha comportat la creació de vídeos especialitzats en la nova dimensió que li dona l'U 2025, que en alguns moments hi havia persones que discrepaven del model, que deien més la proximitat. Nosaltres som ferms defensors, i ho volem dir amb aquesta claretat, ho hem dit a tots els auditoris, també ho direm en aquest, de l'especialització perquè creiem que és bona, que garanteix molt millor els drets, que garanteix molt millor processos judicials que tenen un plus de sensibilitat. I creiem que és un bon marc, d'alguna manera, per dir-ho. D'ençà de l'aplicació de la U 2025 tenim ja en funcionament alguns vídeos nous, Vilanova i Vilafranca del Penedès, tenim el de Lleida, Balaguer i Cervera, que potser és el que va generar més desencontres, però també vull dir que fruit del diàleg, en aquest cas amb l'advocacia i amb els diferents operadors, ha aterrat bé. Jo vaig voler anar personalment a Balaguer a escoltar, vaig parlar amb el jutge, vaig parlar amb el president del Tribunal d'Instància, vaig parlar amb els operadors i s'ha assumit que el pas endavant ha estat positiu, que el substantiu, que és la víctima, sigui ben tractada, es garanteix, i es garanteix podent fer les declaracions des del seu municipi i no s'ha donat el cas, però quan es doni, que hagi de ser presencial a Lleida, doncs tenim perfectament disposat el transport. Per tant, especialització, nosaltres diem un sí rotund a l'especialització perquè és qualitat, perquè és millora, perquè és garantia, evidentment, per les víctimes. I en aquest sentit crec que és important. Però hem d'anar una mica més enllà i crec que les jornades també ens donaran peu a fer-ho, a obrir el ventall de l'especialització i d'aquest major aprofundiment i proximitat a la víctima, que no es pot reduir només a l'àmbit estrictament judicial fiscal, sinó que ha d'obrir el ventall a tots els operadors que d'alguna manera intervenen en aquest procés des del minut zero, la primera declaració, per tant aquí hauria implicat Mossos d'Esquadra, cossos policials, fins a tot el que és l'àmbit forense. El veig ara, ens acompanya l'Eneco, el director de l'Institut, allà el veig allà darrere, sempre modest, al darrere, però sempre hi és. I voldria posar en valor, i també aquest és un marc oportú perquè ens ho diguem, el reconeixement que el Consell General del Poder Judicial ha donat a l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya per l'avantguàrdia forense que s'ha fet a Barcelona a l'Hospitalet en matèria de violències sexuals, que és un mòdul, sempre hi afegeixo, que dissortadament és necessari i que les xifres demostren desgraciadament que és un mòdul necessari. I també vull compartir que hi ha hagut altres territoris que s'han interessat, que han aixecat la mà, escolta com funciona, com heu fet això. Per tant, agrair una vegada més a l'IMELEC aquesta capacitat d'avançar-se, de conèixer bé la realitat i de donar respostes a temps reals, com ho era, evidentment, aquest mòdul. Per tant, jo crec que tindrem l'oportunitat de reflexionar sobre una mica tota la cadena que intervé en l'àmbit de la lluita des de la perspectiva judicial de les violències contra les dones, no només en l'àmbit judicial i fiscal, molt particularment, sinó des de la presa de decisions, des de la intervenció de la forense, des de tot el que és el torn d'ofici.
Hem fet un acord important just a finals de l'any passat, que ja estem implementant en creació de nous mòduls en el torn d'ofici per les violències contra la dona, i això és important, ha estat assumit, demanat per l'advocacia i compartit per nosaltres. Per tant, hem obert també aquí un camí important que haurà d'acabar donant fruits, com també donen fruits programes com el VIMES, que és un programa temporal d'atenció inicial en àmbit judicial a les víctimes de la violència masclista. Per tant, és un ventall de propostes que fan allò que, deixin-m'ho expressar així, que els polítics tantes vegades ens posem a la boca, que és posem la víctima al centre. Jo crec honestament que el que estem fent amb violència masclista és perfectible, esclar que sí. Som aquí per detectar millores, perquè si no ens adormiríem i no pot ser. Però en qualsevol cas sí que conceptualment i amb moltes peces que hem anat disposant tots plegats, la judicatura, la fiscalia, les administracions, l'IMEC, tots plegats, hem arribat a aquest punt, per mi, substantiu, de dir, el més important és la víctima. La víctima no només des de la perspectiva garantista, que també de la tutela judicial efectiva, sinó del tracte humà que rep, de la no revictimització i d'aquesta atenció, aquesta cura, aquesta proximitat, que és evident que és necessària en tots els àmbits, però que particularment en aquest, i com deia abans, en infància i adolescència, probablement això té un valor, una sensibilitat afegida. Per tant, reformes, estem en les reformes de la U 2025 amb el tot que implica també en aquest àmbit, recursos, més recursos en l'àmbit del torn d'ofici, noves iniciatives com la Guàrdia Forense per violències sexuals, reformes, recursos humans, sensibilització, perquè crec que això també és molt substantiu, en totes les parts d'aquesta cadena que, totes sense excepció, crec que tenim clar i no hem de perdre mai de vista que el que està al centre és precisament la víctima. Per tant, acabo com he començat, agraint molt sincerament a la fiscal general de l'Estat la predisposició, des del minuto cero aceptó la invitación. Lamentar que no pueda acompañarnos por la razón que estamos en el pleno la colega consellera de Igualdad y Feminismos, porque es una persona tremendamente sensible con la materia, pero nos ha hecho el favor de permanecer en el Parlament, porque el gobierno también debe estar representado en el Parlament, i agrair-los a tots vostès, els ponents de la taula, a tots vostès, l'interès, tant els que esteu a les xarxes com els que esteu aquí presents, per una jornada que donarà fruits, perquè reflexionar amb mirada crítica és el que de veritat ens ajuda a avançar. Moltes gràcies i bona jornada. Moltes gràcies per les seves paraules, conseller. La jornada que celebrem avui posa el focus en els canvis estructurals del sistema judicial i en el seu impacte en la resposta institucional davant de les violències masclistes. A continuació, i per parlar de l'important paper que té la Fiscalia en la tutela judicial de les dones davant de les violències masclistes, contem amb la presència de la fiscal general de l'Estat, la senyora Teresa Pera Mato Martín, a qui agraïm la seva presència. Bienvenida i adelante. Buenos días a todas y a todos. Buenos días a Tutón. Buen día. Autoridades, señor conseller, compañeros, compañeras, no voy a referirme individualmente a todos y cada uno de vosotros. Para mí es un honor, como tantas veces, intervenir en este foro. Agradecer al Centro de Estudios Jurídicos de Formación Especializada y al Observatori Català por invitarme a participar en este acto para hablar de un papel que a mí me parece que es muy importante, para reflexionar sobre el papel del Ministerio Fiscal en la tutela y la protección de las víctimas de la violencia machista. He dado muchas vueltas, le decía a los compañeros que esta noche he dormido poco porque no ha funcionado bien el aire y estaba congelada y porque le he dado muchas vueltas a la intervención, sobre todo yo creo que más por esto. Y al final he decidido, no sé si acertadamente, orientar la intervención en 3 ejes. Y el primer eje yo creo que es fundamental, es determinar o hablar de la evolución del concepto de víctima. La evolución del concepto de víctima en términos generales, pero también la evolución del concepto de víctima de violencia de género, de la violencia machista.
Si hablamos de la víctima en términos generales, yo creo que ya lo tenemos muy superado o lo tendríamos que tener. La víctima no puede ser considerada nunca como un simple instrumento procesal, como un instrumento probatorio, como aquella persona que denuncia, que va a declarar y que nos va a dar las bases para luego formular una acusación, para que el juez pueda dictar una sentencia condenatoria o, en su defecto, absolutoria. No. La víctima tiene que situarse en el centro del debate jurídico y político para evidenciar a aquellas personas que siempre han estado o que han estado a lo largo de la historia jurídica en un papel absolutamente invisibilizado y como mero instrumento procesal. Tenemos que situarla en el centro del procedimiento y nuestra actividad institucional múltiple tiene que ir orientada precisamente a evitar su revictimización. Que el procedimiento penal, también en el procedimiento civil, no se conviertan en un mero instrumento y que al final el procedimiento se convierta en un foco, en una fuente de un daño añadido a aquel que han sufrido como consecuencia del delito. Fíjense que en ese cambio de paradigma, antiguamente la víctima se le tenía solo como el instrumento probatorio, la llamamos, que declare, que nos dé cuenta de lo que ha sucedido, yo mantengo la acusación y luego, como mucho, pido una pericial para determinar cuál es el quantum indemnizatorio que también tengo obligación de pedir en mi escrito de acusación. Eso lo hemos superado totalmente, pero ese cambio de paradigma además tiene su reflejo en la normativa internacional y en la propia normativa nacional. Fíjense, no me voy a entretener mucho porque quiero hablar de los otros ejes con mayor tranquilidad, pero la directiva es la 2012-29 de la Unión Europea, la directiva de víctimas, nos decía ya algo con absoluta claridad. El delito es un atentado, una violación de derechos humanos. Lo que no podemos considerar al delito exclusivamente como un quebranto o un quebrantamiento del ordenamiento jurídico. Es un daño individual y social que requiere de reconocimiento, de reparación y de protección. Si no lo vemos así, estamos abandonando la perspectiva fundamental de nuestra función, en concreto de la función tuitiva del Ministerio Fiscal. En segundo lugar, lo que nos dice es que la víctima necesita ser reconocida y recibir un tratamiento que sea respetuoso, que sea sensible, que sea profesional y que además no suponga ningún tipo de discriminación. Y ahí nos lanza la directiva todas las causas de discriminación que os podéis imaginar, por razón de raza, nacionalidad, religión, origen y también sexo y edad. Obviamente, discriminación por razón de sexo, todos los que estamos aquí estamos hablando de violencias machistas, tenemos claro que no puede existir ningún tipo de discriminación por razón de sexo. Pero quiero que presten atención a lo que acabo de decir. Tampoco discriminación por razón de la edad. Y en el último punto que voy a abordar por el eje tercero, es esencial que tengamos en cuenta ese concepto. Ninguna víctima puede ser objeto de discriminación por razón de la edad. Partiendo de ese concepto general, tenemos que abordar, obviamente, el concepto de víctima de violencia de género. Más allá de la violencia de género a la que se refiere la ley integral, la violencia en el ámbito de la pareja o expareja, porque tenemos otras víctimas de violencia machista, muy concretamente las víctimas de violencia sexual. Si nos vamos a los datos que nos dan el Ministerio del Interior, por ejemplo, en el último análisis estadístico, el 86% de las víctimas de delitos contra la libertad sexual son mujeres, el 14% hombres. Pero ojo, del total de las víctimas, el 42% son menores de edad y la mayoría de los menores de edad también son niñas. De manera que podríamos identificar la violencia sexual como una violencia de género. Si acogemos la definición del CEDAW o del Convenio de Estambul en el artículo 3, la violencia de género sobre la mujer es aquella que sufre la mujer por el simple hecho de ser mujer o que sufre de una manera desproporcionada. Obviamente, si estamos hablando del 86% de las víctimas de violencia sexual, mujeres o niñas, estamos hablando de una desproporción en el impacto por razón de sexo de la violencia sexual. De manera que, teniendo en cuenta que el concepto de violencia machista es más amplio que el concepto de violencia de género en la ley, también tenemos que avanzar o abordar la evolución en el concepto de víctima de violencia de género de la Ley Orgánica 1 del 2004. ¿Por qué? Y esto quizá no sea tanto una evolución como un conocimiento práctico evolutivo de lo que ya nos decía la ley del 2004 en la exposición de motivos. La ley nos decía que la víctima
no solamente era la mujer, en la exposición de motivos se decía que los niños y niñas que conviven en contexto de violencia de género son también víctimas directas o indirectas de esa violencia. Esa clasificación de víctimas directas e indirectas ya la tenemos superadas. Son víctimas directas también. Los niños y niñas que viven en contextos de violencia de género también son víctimas de la violencia que sufren sus madres. Y eso lo decía la ley orgánica. Y en la primera redacción de la ley orgánica, en el artículo 1.2, se extendía también la protección integral a los niños y niñas que conviven en contextos de violencia de género. Pero además existían artículos que iban específicamente a proteger a esos niños y niñas. El artículo 65, el artículo 66, que hablan de la privación de la custodia, de la delimitación o no establecimiento del régimen de visitas, el artículo 69 que establecía la duración de estas medidas. Es decir, el legislador del 2004 sí que tenía en el foco a los niños y niñas que viven en contextos de violencia de género como víctimas, aunque las llamara directas, y también en el foco de su protección. Pero como no supimos reaccionar adecuadamente, y lo tenemos que reconocer desde la Administración de Justicia a la hora de proteger totalmente de una forma holística y global al núcleo familiar que está sometido a la violencia, que es la mujer y los niños y niñas, el legislador tuvo que seguir avanzando. Y lo hizo poco a poco, pero nos estuvo dando píldoras continuamente para que tuviéramos conocimiento de que efectivamente esos niños son víctimas y requieren de una protección directa. Fíjense, en la Ley Orgánica 8/2015, la primera de protección a la infancia y adolescencia, también en el preámbulo se dice que si todas las formas de maltrato infantil, cualquiera que nos podamos imaginar, físico, psicológico, económico, sexual, son gravísimas, hay una que es verdaderamente atroz y la define así, que es la violencia presenciada, la presencia de los niños y niñas de la violencia intrafamiliar. Esa violencia presenciada después ha sido objeto de definición en la Ley Orgánica 8/21, la de protección a la infancia y adolescencia contra la violencia, que dice exactamente que entre las diferentes formas de maltrato infantil está la presencia de la violencia intrafamiliar. Pero lo ha dicho también el Parlamento Europeo en una resolución de 6 de octubre del 21 que habla en estos términos de violencia presenciada. Pero ojo, el Parlamento Europeo nos hablaba ya en esa resolución no solamente de la violencia presenciada, y ahí mamó, permítanme la expresión, el Parlamento Europeo de la experiencia española, sobre todo de la experiencia académica y de la experiencia práctica en los tribunales. Habla también de la instrumentalización de los niños y niñas por parte de los agresores en el ámbito de la violencia de género, en el ámbito de la violencia en la pareja o expareja sobre la mujer. Y dice que esa instrumentalización puede llegar a ser peligrosísima por el daño que provoca en los niños por utilizarlos como objeto, como instrumento para dominar, para seguir manteniendo una relación de poder e incluso para hacer el máximo daño a sus madres. Y recoge la terminología propia de España y dice en algunos estados esta instrumentalización, cuando se utiliza a los niños para hacer el máximo daño a las madres, se denomina violencia vicaria. Y pone el foco también en la violencia vicaria. De manera que cuando tenemos que hablar de la protección de las víctimas, de la función tuitiva y protectora del Ministerio Fiscal de las víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, tenemos que hablar de la protección de las madres y de sus hijos e hijas en el entendimiento de que si no protegemos a los niños y niñas, no protegemos a las madres, porque estos pueden ser objeto de instrumentalización para seguir dominando, para seguir controlándolo e incluso para hacerle el máximo daño posible. Y en segundo lugar, tenemos que hacer extensiva esa protección no solamente a la violencia física, a la violencia sexual, a la violencia psicológica, incluso a la violencia económica, que aunque todavía no está introducida literalmente en la ley, sí que estamos trabajando en contra de la violencia económica también. También en esas otras dos manifestaciones, sobre las que tendremos que profundizar en la investigación con diligencia debida, con un canon reforzado para identificarlas, que son la violencia instrumental y la violencia vicaria. No solamente la extrema, también la que se denomina habitual o instrumental, es decir, esa utilización de los niños constante, que puede insertarse en el delito de violencia habitual o no, pero que supone un menoscabo de los derechos de los menores para perjudicar a la madre, aún sin causarle un daño directo físico, psíquico o sexual. Tenemos que avanzar en esa línea.
Y esa línea es la que nos interpela al Ministerio Fiscal. Los fiscales tenemos que imprimir un canon reforzado de diligencia a la hora de investigar para poder detectar esos indicios de instrumentalización de los niños y poder solicitar a los jueces las medidas cautelares que sean adecuadas para protegerlos, teniendo en cuenta siempre que proteger es proteger al círculo familiar. Y el círculo familiar, cuando hay un agresor, es la otra víctima y los niños y niñas que con él conviven. Y si no ampliamos esa mirada, no seremos efectivos en la protección. Segundo eje, por lo tanto, habiendo analizado ya las diferentes formas de violencia y el concepto de víctima, es cuál es el papel del Ministerio Fiscal en la tutela y en la protección de estas víctimas. Y también le he dado muchas vueltas y no quería, como vamos a hablar también de las violencias sexuales, no solamente en el ámbito de las pareja o expareja, sino la violencia sexual que sufren mayoritariamente mujeres y niñas, yo quería plantear un primer debate, un debate que le someto a este honorable público. Y es el del impulso procesal del Ministerio Fiscal. Y esto nos lleva a hablar del delito semipúblico. Todos sabemos que la mayoría de los delitos de la violencia de género son perseguibles de oficio, salvo las injurias o las injurias livianas, que llamábamos antiguamente, las injurias leves. El resto de delitos son perseguibles de oficio, a excepción de la violencia sexual, de los delitos contra la libertad sexual. Y lo mismo ocurre cuando hablamos de las otras violencias sexuales machistas. Se exige en nuestro ordenamiento, artículo 191 del Código Penal, la denuncia previa de la víctima. Excepcionalmente, la denuncia o querella del Ministerio Fiscal es un delito semipúblico, de manera que se requiere la denuncia previa, sin perjuicio de que una vez iniciado el procedimiento, el perdón de la persona ofendida, de la víctima, no extingue la responsabilidad penal, no extingue la acción penal. Eso es un delito semipúblico. El planteamiento es si es correcta una configuración desde el punto de vista de un Estado social y de derecho que tiene la obligación de perseguir los delitos más graves, de proteger a las víctimas y de evitar espacios de impunidad, si la previsión normativa de los delitos contra la libertad sexual como delito semipúblico, que requiere la denuncia de la víctima para perseguirlo, es la apropiada o no. Y aquí hay tres corrientes o tres doctrinas diferentes. Los que defienden que sí, que debe mantenerse la configuración del delito como un delito perseguible a instancia de parte, como un delito semipúblico, entienden que eso garantiza la autonomía de la víctima, que es a ellas a quienes se le tiene que dar la posibilidad de decidir si quieren que se inicie un procedimiento penal por esos hechos o no quiere. Y sobre todo que se les establecerlo, configurarlo como un delito perseguible de oficio implicaría una exposición no querida por las víctimas y podría perjudicarles, provocarles un daño superior al daño que hayan experimentado como consecuencia del hecho delictivo. Pero hay otra corriente, las que defienden que tiene que ser público. ¿Por qué? Porque dicen que la denuncia genera más desigualdades. Piénsenlo. Si hay se cree que solamente se denuncia un 8% de la violencia sexual que sufren las mujeres. De manera que frente a un fenómeno tan grave como es la violencia sexual, como solamente denuncian un 8%, solamente un 8% pueden ser protegidas, solo respecto de un 8% se va a seguir un procedimiento penal con el resultado que sea, solamente en un 8% estaremos evitando espacios de impunidad y posiblemente riesgos de reiteración. Y ese es otro argumento que utilizan para decir que tiene que ser público. Pero hay una tercera corriente, que es una corriente intermedia. ¿Y qué entienden los que defienden una corriente intermedia? Configúrese el delito como perseguible de oficio, pero establezcanse contrapesos o medidas que eviten la revictimización, que protejan a la víctima frente al procedimiento y que hagan posible que la voluntad de la víctima se tenga siempre en cuenta en las decisiones fundamentales. Yo lo dejo para el debate, pero piensen ustedes que en el Convenio de Estambul, en el artículo 55, se requiere a los Estados que en relación a los delitos comprendidos entre los artículos 35 y 39, el 35 es violencia física, del 35 al 39 son violencia física, violencia sexual, mutilación genital, matrimonio forzado y aborto y esterilizaciones forzosas. En todos esos casos dice, los Estados adoptarán las medidas para que los procedimientos penales no dependan exclusivamente de la voluntad del perjudicado o víctima. Yo lo dejo ahí.
¿Qué ha pasado desde el Convenio de Estambul? Pues España sigue manteniendo el carácter semipúblico del delito contra la libertad sexual. No ocurre en mutilación genital femenina, ni en matrimonio forzado, ni en el aborto o esterilización forzada, pero sí en el delito contra la libertad sexual. Sin embargo, hay otros países que han avanzado en la otra línea, por ejemplo, Alemania, Francia o Italia. Yo creo que es un punto en el que deberíamos reflexionar porque está íntimamente ligado a la protección de las víctimas de violencia sexual y, sobre todo, también a evitar espacios de impunidad y a evitar reiteraciones. Sabemos, y eso posiblemente lo puedan decir mejor los forenses, que en el ámbito de la violencia sexual hay mucha reincidencia, aunque no toda se denuncie. Partiendo de ese primer eje que quería plantear, nos tenemos que referir necesariamente a la protección de las víctimas. Y yo creo que cuando hablamos de protección de las víctimas, y ahora me voy a centrar en la protección de las víctimas de violencia de género, de las de la Ley Orgánica 1 del 2004, sin perjuicio de que el segundo apartado me vale para todas las víctimas, voy a hacerlo desde dos perspectivas distintas. La protección de la víctima frente al agresor y la protección de la víctima frente al procedimiento, para evitar la revictimización. Eso es a lo que nos están interpelando continuamente las legislaciones, los convenios internacionales y también las instituciones y las asociaciones. En relación a la protección de las víctimas frente al agresor, hemos avanzado muchísimo en la legislación. De hecho, hemos tenido numerosas reformas que incluso han modificado la orden de protección. Fíjense, antes, en la redacción anterior a la actual, se decía en el artículo 544.6, que es el que regula las medidas de protección penal, la prohibición de aproximación, las medidas de alejamiento, nos dice que antes decía se tendrá que atender a la necesidad integral, a la necesidad de protección integral de la víctima. Hoy dice se tendrá que atender a la necesidad de protección integral de la víctima y de sus hijos e hijas. ¿Por qué nos ha tenido que decir eso el legislador en el 544? Pues porque obviamente estábamos solamente atendiendo a la protección de la víctima de violencia de género mujer, sin tener en cuenta que el fenómeno delictivo en el que está inmersa, afecta necesariamente a sus niños y niñas. Y por eso el legislador nos ha tenido que decir, ojo, tiene que atender a la necesidad de protección integral del núcleo familiar, de la mujer y de sus hijos e hijas. Pero modificó también el párrafo 7º, que es el de las medidas civiles, y que tanto problema ha dado, tanta literatura e incluso una cuestión de constitucionalidad íntimamente vinculada por el artículo 94.4 del Código Civil, el régimen de visitas. La norma general, no establecimiento de un régimen de visitas cuando el otro progenitor, está incurso en un procedimiento por violencia de género o ha sido condenado por un procedimiento de violencia de género. Solamente con carácter excepcional, valorando el interés superior, la incidencia de la violencia, se podría acordar un régimen de visitas. Pero, ojo, ese régimen de visitas se tendrá que establecer en el caso de que procediera, siguiendo los parámetros del artículo 66 de la Ley Orgánica 1/2004, que dice que se tendrá que establecer, que también ha sido modificado después, configurándolo en atención a esa necesidad de protección conjunta. Esa es una reforma importantísima, pero fíjense, estamos hablando de una orden de protección en las que las medidas penales tienen una vigencia de 30 días, las civiles solamente prorrogables por otros 30 en el caso de que se interponga la demanda en el primer periodo. ¿Qué nos está ocurriendo en la realidad? Que en muchísimas ocasiones las víctimas, sobre todo aquellas que están sufriendo más, que son más vulnerables, no reaccionan a tiempo para interponer la demanda o no la quieren interponer, de manera que esas medidas civiles quedan sin efecto y nos encontramos con supuestos de víctimas de violencia de género muy graves, en las que los niños y niñas están sometidos a riesgos muy graves, pero que no tienen una regulación de medidas civiles que les proteja. Y eso es lo que ocurrió, si bien fue hasta el final, en el caso de Almería, cuando el individuo, en la ejecución de un régimen de visitas de 3 horas, se las llevó a una cabaña y mató a ambas niñas de 3 y 2 años. Luego, no podemos perder de vista los riesgos a los que están sometidas para llevar hasta el último extremo el nivel de protección que nos están requiriendo estas víctimas, aunque sea muchas veces en silencio. Y tenemos que abordarlo con mucha diligencia, con mucha sensibilidad, con mucho conocimiento de la realidad a la que estamos llamados a dar una respuesta y, desde luego, teniendo en cuenta siempre
esos factores de riesgo que están poniéndose en evidencia, aunque sea de una forma muy sutil, y que tenemos que saber identificar. Y para eso se requiere continua formación, como estamos haciendo ahora. Hemos analizado en la Fiscalía otros datos importantes que nos pueden perjudicar muchísimo. En el procedimiento civil nos enfrentamos muchísimas veces con la alegación de aquello que se denomina síndrome de alienación parental, que está prohibido por ley, pero que puede ser una norma que nos dice que está prohibido, pero que seguimos teniendo aplicación de ese famoso mal llamado síndrome de alienación parental, que no existe en dictámenes periciales e incluso en resoluciones judiciales. Y no voy a poner en cuestión de que incluso algún informe, algún dictamen del Ministerio Fiscal haya incluido también esa perspectiva. Y sin embargo, el síndrome de alienación parental está haciendo mucho daño, porque es una herramienta que se basa en que cuando un niño rechaza al otro progenitor, en este caso al agresor, el síndrome dice, en la teoría del síndrome de alienación parental, dice que es consecuencia de una manipulación directa de la madre. En el caso de ruptura matrimonial, manipula al niño para que le odie al padre y por lo tanto le odia inmediatamente y le rechaza. ¿Cuál es la teoría? Una vez identificado que el niño padece el síndrome de alienación parental, porque es un diagnóstico muy apresurado e inexistente, se aplica la terapia de la amenaza. ¿La terapia de la amenaza en qué consiste? Se le arranca de la madre, se le entrega al progenitor al que rechaza y se establece un paréntesis, normalmente de 6 meses o más, de ausencia absoluta de relación con la única progenitora con quien confía, quien quiere y quien le protege. Imaginaros que mandar, y esto lo dirán mejor los forenses que yo, obligar a un niño que rechaza visceralmente al otro progenitor a vivir con él, puede ser ya de por sí mismo una forma de maltrato infantil. Pero es que además los psicólogos, los expertos nos dicen que cuando un niño o una niña rechaza a un progenitor, normalmente la causa está en el comportamiento del progenitor rechazado. De manera que también ahí se nos interpela para extremar nuestra diligencia para averiguar cuáles son las causas por las que el niño rechaza al progenitor. Y si se identifica una causa que efectivamente lo justifica, porque el otro progenitor es un maltratador, porque lo está manteniendo en un ámbito hostil para el desarrollo de su vida, sabremos qué hacer. Pero también incluso cuando no se detectan esos indicios que apunten hacia el otro progenitor, a mí me parece que en situaciones de rechazo visceral no se puede arrancar al niño de la madre, llevarlo con quien rechaza completamente, porque eso va a ser un quebranto impresionante para la tranquilidad, el bienestar social y psicológico del menor. Se tendrán que adoptar otras medidas que paulatinamente puedan restablecerse esa relación paterno-filial, pero un arrancamiento yo creo que de ninguna de las maneras se debería adoptar. Voy a referirme ahora al tercer eje, porque yo no sé ni el tiempo que tengo, pero si me cortan, pues corto y punto. La segunda pata de este segundo eje es la protección frente al procedimiento. Las víctimas de violencia de género, las víctimas en el ámbito de la pareja, de la violencia de la pareja o expareja, pero también las víctimas de violencia sexual, y me voy a referir muy específicamente a estas, son muy vulnerables al procedimiento. El procedimiento es un ámbito muy hostil, es extraño para cualquier persona que no trabaja en la administración de justicia, pero para las víctimas que vienen muy vulnerables porque han sufrido en la intimidad de su vida familiar, de su vida de pareja, esa violencia o han sufrido violencia sexual, el procedimiento siempre es hostil y están supeditadas además a muchas dudas normales. Quiero denunciar, no quiero denunciar, es la persona que yo he elegido, a la que quiero, es el padre de mis hijos, tengo miedos, tengo temores, ¿qué me va a pasar? ¿Qué le va a pasar a mis hijos? Es normal, están en una situación de absoluta vulnerabilidad. Cuando hablamos de la violencia sexual, las mujeres que han sido violadas, y estoy refiriéndome a las agresiones sexuales más graves, voy a dejar al margen el acoso callejero, pero cuando estamos hablando de delitos contra la libertad sexual graves, como puede ser una violación, como puede ser abusos sexuales continuados, estamos ante una víctima que tiene una vulnerabilidad frente al procedimiento muy alta y la tenemos que proteger del daño que el propio procedimiento le puede provocar como consecuencia de sus intervenciones en el mismo procedimiento penal. Y de ahí viene la necesidad de hablar de la preconstitución de la prueba. Yo no me voy a referir a la preconstitución
de la prueba en relación a menores, porque tengo aquí a la experta, la ex jefe provincial de Tarragona, próxima fiscal jefe inspectora, y por lo tanto se lo voy a dejar a ella. Pero sí quiero plantearles qué pasa, porque sabemos que con el 449 ter es obligado preconstituir la prueba respecto de las víctimas de los delitos más graves menores de 14 años. Pero ¿qué ocurre si tiene 15? ¿Qué ocurre si tiene 18? ¿Qué ocurre si es una víctima que ha sufrido una violación gravísima y que está en una situación de vulnerabilidad impresionante, que al relatar los hechos vividos sufre, revive todo eso y le provoca un daño mucho mayor? ¿Qué hacemos? ¿Preconstituimos? Yo sé que los fiscales estamos pidiendo que se tome la primera declaración con carácter preconstituido, pero nos encontramos en el acto del juicio oral que las defensas piden que declare y los tribunales, para no vulnerar el derecho a la defensa, acceden a que declare de nuevo en el acto del juicio oral. Voy a ponerles un ejemplo de hace tiempo, del año 2005. Bueno, la sentencia es de 2005. El caso Gani contra España. Esta mujer había roto la relación sentimental con su pareja, no sé si era marido o no, tenían un niño pequeño y ella estaba en su casa con el niño y con su nueva pareja. El individuo expareja, que era un sicario de agárrate que vienen curvas, llega con varios secuaces a la casa, entra por la fuerza, se llevan, no sé si se llevan al niño o lo encierran, se lleva a la mujer y le dice a la actual pareja: ni te muevas o la mato. Cuando vuelva quiero ver aquí al niño. El niño estaba con otros familiares. Cuando vuelva quiero ver aquí al niño. Se llevan a la mujer, se la llevan a un sitio que ella no sabe porque le ponen un saco por la cabeza, una bolsa, se la llevan a un almacén, la violan todos y la meten finalmente en una especie de tanqueta de agua helada, la meten allí, está congelada, le dejan un chándal. Por eso se descubrió, se tuvo una prueba más fehaciente, porque era el chándal del marido, para que se cambiara y la devolvieron al domicilio. Esta señora declaró en el acto del juicio oral, en la instrucción, él desapareció, se le tomó declaración, se citó a un abogado, pero el abogado no compareció y no estaba ni el investigado ni el abogado. Pero ella declaró con firmeza todo lo ocurrido. Continuó la tramitación y llegamos al acto del juicio oral. Y cuando la señora va a declarar y llega al episodio de las violaciones y la tanqueta, se derrumba. Se suspende el juicio, se llama al médico forense, el médico forense la tranquiliza, está en condiciones. Vuelve a intentar declarar y así varias veces, vuelve a derrumbarse y es incapaz. El presidente de la audiencia decide, a petición del fiscal, introducir su declaración en el acto del juicio oral, porque no está en condiciones de declarar. La defensa se opuso, hizo constar la protesta, al final fue condenado, no solamente por la declaración de la víctima, sino porque estaba el chándal, estaba la declaración de la pareja en relación al secuestro, pero también se le condenó por la violación que había sufrido en aquella nave. Este señor recurrió, el Constitucional no le dio la razón al final y se fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo que puso en evidencia en relación a la prueba preconstituida es: para que tenga valor en el acto del juicio oral se tienen que respetar todos los criterios, todos los principios de contradicción, inmediación y defensa. Si se han respetado todos esos principios, se puede llevar al acto del juicio oral. En este caso no se había respetado el principio de defensa porque no estaba el imputado ni la defensa, pero la defensa había sido citada y no había ido. Y entonces lo que llega a decir el Tribunal Europeo de Derecho, lo importante no es el peso de cada uno de esos principios, sino que del conjunto de las actuaciones podamos llegar a la conclusión de que se ha respetado el derecho a un juicio justo. Y ahí se había respetado un derecho al juicio justo, por lo tanto, desestimó la demanda del condenado. Yo quería traer a colación esto para que os deis cuenta, para que se den cuenta de lo vulnerable que puede ser una víctima frente al procedimiento, que acudir al acto del juicio oral puede provocarle un daño inmenso. Esta señora tenía un trauma que se prorrogó como consecuencia de su intervención en el acto del juicio oral, según la literatura científica, y sin embargo la sometimos a ese calvario. Hasta en 3 ocasiones se le hizo entrar a la sala de juicio. Obviamente tenemos que adoptar medidas. Yo soy partidaria, y sé que en esto no alcanzo la unanimidad, de que se pudiera regular con carácter semejante a como se hace con los menores de 14 años
en relación a los delitos más graves, como pueden ser los delitos de agresión sexual con violencia, con intimidación, las violaciones, los abusos sexuales continuados, en los que se den ciertas circunstancias. Se puede hacer un catálogo, como se hizo en el 449 ter, para que de forma imperativa se preconstituya la prueba cuando estamos hablando de este tipo de víctimas y evitar la revictimización o la victimización secundaria. Voy a terminar haciendo referencia a las víctimas de violencia sexual. ¿Por qué? Pues porque con la nueva ley de eficiencia, la 1/2025, se han creado las secciones de violencia contra la infancia y adolescencia, y ahí hay un problema competencial. Un problema competencial que podemos ver resuelto en la propia ley, pero podemos interpretarlo, como ha hecho el Tribunal Supremo, de otra manera. ¿Qué dice la ley? Competencia de la violencia sexual cuando la víctima es una mujer es competencia de las secciones de violencia sobre la mujer. Tanto si es pareja o expareja, letra A del artículo 89 bis, como no, letra H, me parece que es la nueva que se ha incorporado, la violencia sexual que sufren las mujeres. ¿Qué dice la ley de infancia, el artículo 89 ter, que es el de infancia y adolescencia? Bueno, pues cuando la violencia sexual la sufre un niño o una niña o un adolescente, son competentes las secciones de violencia contra la infancia y adolescencia. Pero hay un artículo, que es el 89 bis 7, que dice, en el caso de que la competencia pueda ser tanto de infancia como de violencia, tendrá preferencia la sección de violencia sobre la mujer. ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en el término mujer. Resulta que el Convenio de Estambul dice que los Estados tienen que actuar contra todas las violencias que sufran las mujeres y que el término mujer incluye a las niñas. Convenio de Estambul. CEDAW, el término mujer incluye a las niñas, también a las menores de 18 años. Parece que cuando nuestro legislador habla de mujer, tenemos que entender que está incluyendo también a las niñas. Porque las niñas, lo vuelvo a repetir, del 86% del total de las víctimas, el 86% son mujeres, 14 niños, pero el 42% son menores de edad. Y de ese 42% menores de edad, también la mayoría son niñas. Luego hay un componente de género. Se viola, se agrede sexualmente a la mujer con independencia de su edad. Hay una diferencia para dar un trato especializado entre una mujer de 17 años y una mujer de 18. Vamos a dar un trato especializado con perspectiva de género a una mujer de 18 y no a una de 17. No sabemos los especialistas en violencia de género, las secciones de violencia de género, las fiscalías, las unidades de violencia de género, integrar el principio del superior interés del menor y adoptar aquellas medidas que garanticen el bienestar del menor y la protección del menor frente al procedimiento y frente al agresor. Tenemos una formación más que sobrada. ¿Por qué excluimos a las niñas de un ámbito de protección específico para las mujeres? Bueno, pues eso es lo que ha ocurrido con las sentencias del Tribunal Supremo, las dos iniciales, 44 y 77 de 2026, luego se han producido otros pronunciamientos en las que el Tribunal Supremo, en unos pronunciamientos que yo no sé si llamar obiterdictas, porque es un párrafo que se ha incluido después de los razonamientos jurídicos, en los que el ponente siempre es el mismo, dice que la competencia para las víctimas de violencia sexual, no de víctimas de violencia sexual, de los delitos contra la libertad sexual menores de 18 es de infancia y adolescencia. Claro, yo no lo comparto ese criterio, ha quedado claro, porque ya lo he planteado de antemano, pero obviamente si me dice el Tribunal Supremo una sentencia, otra sentencia y sigue reiterando ese criterio, yo sé que los jueces, que además pues tienen otros condicionantes, van a decir, si es una menor de 18 años, esto es competencia de infancia y adolescencia, porque lo ha dicho, entre otras cosas, el Tribunal Supremo. Y por lo tanto se le dará un tratamiento adecuado, incluso habrá una formación en perspectiva de género, pero se está discriminando por razón de la edad. Por eso insistía yo al principio en recordaros eso, no solamente discriminación por razón de sexo, tampoco se puede optar de ninguna de las maneras por ninguna medida que suponga una discriminación por razón de edad, y lo dice la Directiva 2012. Sin embargo, aquí estamos discriminando a las niñas por razón de la edad. Y esto es así. ¿Qué es lo que hace la Fiscalía? Pues obviamente yo no puedo ir al Tribunal Supremo y decir, cambiar el criterio que no me gusta.
Y como es un criterio sentado y que van a seguir todos los jueces, porque yo entiendo que la jurisprudencia tiene su peso y es fuente de derecho, pues nosotros lo que hemos hecho, después de debatir mucho con los compañeros que están aquí, la fiscal de víctimas y también el fiscal jefe de la técnica y todo su equipo, llegamos a la conclusión que nosotros teníamos que sí adoptar una posición de protección absoluta de esas niñas y darle una respuesta especializada. Hice un decreto que sé que ha provocado muchas consideraciones al respecto, en el que dije, con independencia de que la violencia sexual contra las niñas las puedan conocer las secciones de violencia contra la infancia y adolescencia, el fiscal de violencia sobre la mujer será el encargado de esos procedimientos. ¿Qué ocurre? Que hay sitios en los que eso no se puede hacer por la propia estructura de la Fiscalía. Entonces le dije, en el caso de que no se pueda hacer eso, se tendrá que al menos organizar para que los fiscales de violencia sobre la mujer supervisen la tramitación de esos procedimientos, para que de ninguna de las maneras queda fuera del ámbito de actuación las niñas y que reciban una respuesta también especializada en perspectiva de género. En definitiva, la posición de la Fiscalía, yo creo que ha sido toda la vida. Siempre recuerdo a Sole y a mi querida Ana, la fiscal jefa, que comenzamos estas andaduras. Sole Cazorla ya tenía puesto el foco en la protección, en la tutela de las víctimas. Era su interés, era su dedicación más absoluta, proteger, 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 sin olvidar nunca a los niños y niñas. Y en esa línea seguimos, pero ahora además asumimos la violencia sexual de todas las mujeres, de las mujeres adultas y de las niñas. Y queremos seguir en esa línea de ampliar nuestra perspectiva y nuestro empeño en proteger cada vez más y mejor. Muchísimas gracias. ¿Me quedo aquí? No, de res, no hi ha preguntes. Del públic sí. Vale, molt bé. Pues muchísimas gracias. No, un momentito, no se vaya todavía. Gracias por su magnífica intervención en un momento donde los cambios legislativos plantean muchos retos desde la perspectiva de los derechos de las mujeres. Su intervención ha estado muy valiosa para todos. Muchísimas gracias. Y ahora donarem pas a les preguntes del públic. Si alguna persona té alguna pregunta a fer-li, doncs endavant. Hola, buenos días. Antes de nada, agradecer la ponencia porque ha sido magnífica y para mí es un honor poder escucharla. Y bueno, yo soy Marina, trabajo en la asociación ELIA, que somos una asociación que acompañamos a mujeres que han vivido violencia machista, y también en el OBIM, que es el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas. Y desgraciadamente muchas de las cosas que has ido comentando las vemos día a día, nos llegan casos de muchísimas mujeres, más de 300 mujeres que han puesto denuncias por haber vivido violencia institucional en las instituciones en España, en concreto más del 60% en el sector de justicia, y en más del 90% de los casos vemos que afectan a más de una persona, es decir, que también se afecta a los niños y niñas del entorno familiar. Una de las principales cosas que vemos es la normalización de la falta de imparcialidad en algunos juzgados especializados de violencia sobre la mujer. Yo he escuchado a muchas mujeres que nos relatan cómo propios operadores, ¿no?, del sistema, como pueden ser Mossos, como pueden ser profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima o como pueden ser sus propios abogados o abogadas de oficio, alertan a las mujeres que la jueza o el juez en cuestión que les ha tocado pues será muy insensible con ellas, que las va a tratar bastante mal, pero que no es nada en contra suyo, sino que trata así a todas las mujeres, entonces que se vaya preparando. Perdón por ser tan dura, pero es la realidad y es lo que nos llega. Después muchas de las cosas que has ido comentando, ¿no?, como los artículos del Código Civil que se refieren a la guardia y custodia de las infancias, son los casos excepcionales los que se aplican correctamente estos códigos y es la norma cuando no se suspende la guardia y custodia al padre agresor. Bueno, y de aquí muchas otras cosas, ¿no?, como la coincidencia en los espacios de víctima-agresor y muchas
otras prácticas habituales en justicia que todas las que estamos aquí seguramente conoceréis. Entonces, en relación a esto, ¿no? Yo tengo dos preguntas en concreto, que es la primera: ¿cómo pueden denunciar eficazmente tanto estas mujeres que lo vienen en primera persona como organizaciones como a la que yo pertenezco, que estamos viendo esto día a día cuando se vulnera y no se aplica la tutela judicial efectiva en las mujeres y ellas no lo viven así a lo largo de su proceso judicial? Y también qué mecanismos de supervisión, control, sanción y rendición de cuentas hay cuando hay actuaciones judiciales que generan revictimización y la vulneración de los derechos de las mujeres. Y también cuál es la transparencia, porque nosotras muchas veces hemos puesto quejas al Consejo General del Poder Judicial y no hay una transparencia de qué pasa con estas quejas, incluso se niega públicamente que hayan recibido quejas. Y por último, y esta te la quería hacer concretamente a ti, y es que ¿qué medidas crees que serían necesarias para poder garantizar la aplicación correcta de los artículos del Código Civil que prevén la suspensión del régimen de visitas? Porque hay una cuestión muy ideológica, bueno, esto es mi parecer, de algunos operadores jurídicos que no están aplicando bien estos artículos, y qué podemos hacer o qué medidas se pueden hacer para que esto cambie. Y muchas gracias. A ti. Bueno, a ver si me acuerdo de las tres preguntas. La primera, la de la denuncia. ¿Cómo podéis denunciar? Como cualquier persona puede denunciar la víctima, pueden denunciar familiares. El propio artículo 544 ter prevé la posibilidad de que las asociaciones que acompañan y luchan contra este tipo de violencia puedan denunciar, incluso acudir a la Fiscalía para poder, en conocimiento de los fiscales o de las fiscales, ese tipo de actuaciones que pueden ser constitutivas de delito de violencia sobre la mujer. Tenéis todas las vías abiertas. Ahora bien, yo creo que la queja, yo creo que en España, y yo creo que lo podemos decir con claridad, sí se garantiza el acceso a la justicia suficiente a las víctimas, tal y como exige la Directiva 2012. Otra cosa es que en el procedimiento penal estamos hablando de delitos que se cometen generalmente en el ámbito de la más absoluta intimidad, bien porque se cometen en el domicilio, obviamente al margen de terceros que puedan declarar, que tengan la obligación de declarar en contra de la víctima, o bien en la propia relación de pareja. De manera que el devenir del procedimiento depende, primero, de que la víctima efectivamente, después de denunciar, quiera declarar. Seguimos teniendo un elevado margen, un elevado porcentaje de víctimas que llegan al procedimiento y se acogen a la dispensa. Me puedes plantear, ¿se acogen a la dispensa porque no confían en la Administración de Justicia? Puede ser, es uno de los factores que la delegación de gobierno nos dice, pero también nos dicen que es por miedo al agresor. También nos dice porque desconocen el ordenamiento jurídico y tienen miedo de lo que pueda ocurrir con sus hijos, porque no se sienten apoyadas. Entonces, a lo mejor tenemos que establecer o idear un plan, un proyecto de actuación para que las víctimas, cuando vayan a denunciar, tengan ya todo el apoyo necesario para que después no se vengan abajo, no quieran declarar y nos dejen en el procedimiento vacío de prueba. Son muchas las circunstancias que pueden ocurrir en el procedimiento. Puede declarar, pero su declaración puede adolecer de datos objetivos que la corroboren. El procedimiento penal está basado en una serie de garantías y no podemos perder de vista que es un procedimiento penal y que el investigado tiene derecho a que, para que se le condene o se le enjuicie, tiene que haber un mínimo de indicios en su contra. Es un sistema garantista y además yo creo que debemos sostener que tiene que ser así, porque si no cualquier persona podría verse abocada a una condena sin unas mínimas de garantías. Segunda pregunta era la denuncia. ¿Se puede aplicar bien el Código? El Código Civil se tiene que aplicar en sus propios términos. Volvemos a lo mismo. ¿Nos hará falta más formación? Probablemente. Tanto Fiscalía como el Consejo General del Poder Judicial, como el CEGCE, como todas las instituciones implicadas en esta lucha, yo creo que están haciendo un esfuerzo importante en formación, mucha formación. Nos formamos, conocemos el Código Civil, conocemos el Código Penal, luego hay que aplicarlo. Para aplicarlo tenemos que tener una formación no solamente en Derecho, tenemos que tener una formación que nos dé un conocimiento claro de la realidad a la que va aplicada la norma. Y para eso, en la formación estamos introduciendo, por ejemplo, en la Fiscalía, la intervención de víctimas, que nos relaten sus vivencias, que nos digan cómo lo vivieron, los hechos,
pero también cómo vivieron el periplo que sufrieron durante el procedimiento. Y digo sufrir, porque he reconocido desde el primer momento que para las víctimas es un calvario. Estamos oyendo a las víctimas para aprender cada vez más y mejor. Pero no nos engañemos, compañera. Además de formación, tenemos que tener todos una conciencia clara de que tenemos que actuar para erradicar esta violencia y creerla, creer que existe. Y eso es más difícil de erradicar. Las mentes también van por su cuenta. Tercera pregunta. ¿Ya está? Pues muchísimas gracias. Pues ens diuen que ja no queda més temps per preguntes. Muchísimas gracias, señora fiscal general del Estado. Ha sido un placer. Gracias. Doncs bé, a continuació tindrà lloc una taula rodona per parlar del paper de la Llei Orgànica 1/2025 d'eficiència judicial en relació a la garantia efectiva del dret de les dones. Intervindran la recentment nomenada pel BOE fiscal de sala en cap de la Inspecció Fiscal de la Fiscalia General de l'Estat, María José Osuna Cerezo, i el fiscal de la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Barcelona, Carlos Pascual Alfaro. Modera la taula Montserrat Reverter, directora general del Servei Públic de Justícia. Endavant. Buen día, buenos días. Magistrado, disculpen, me acompaña en la... Aprofito, buenos días, bienvenida, bon dia. Aprofito també per donar-li l'enhorabona pel nou càrrec, senyora Osuna. I el senyor Pascual és magistrat que ocupa la plaça, ara parlo de memòria, número 1, és fàcil, de la secció de violència contra la dona al Tribunal d'Instància de Barcelona, correcte? Correcte. No dic res que no sigui veritat, si dic que les preguntes d'aquesta, diem-li, taula rodona no estaven preparades, no ho estaven, y ha estat una sort. Ha estat una sort, fiscal general, porque su intervención, gracias, brillante, inspiradora, nos ha posat sobre la taula tot un reguitzell de preguntes. Ha estat una sort i jo faré seves, en el seu permís, les seves preguntes i les plantejaré als professionals que m'acompanyen. És un honor compartir aquesta jornada i aquesta taula en persones que tenen un paper tan rellevant en la protecció entesa, com ens ha dit la senyora Pere Mato, a les dones víctimes, a les nenes víctimes, a les adolescents víctimes. No sé el temps que tenim. La primera pregunta, farem un parell de preguntes a cadascun. La primera pregunta, si m'ho permet, la faré al magistrat i per respectar una mica el títol de la taula, fer esment a l'especialització que ens imposa la Llei Orgànica 1/25 en relació a la tutela de les víctimes dones de violències masclistes. I aquí li afegiré, si m'ho permet, l'esment que ens ha fet la fiscal general en relació a la sovint oblidada tramitació en temes de família a les seccions de Vido. O sigui, en relació a la protecció de les dones víctimes. Ens agradaria saber quin és el seu posicionament des d'un punt de vista eminentment pràctic. Vostè treballa a la Ciutat de la Justícia de Barcelona i durant la carrera lavant-la, com a tots, des de fa molts anys, i sí que ens agradaria que ens expliqués des d'una vessant pràctica i també fent incís en el tema de la tramitació civil, quins avantatges i què ens imposa la Llei Orgànica 1/25. Gràcies. Muchas gracias. Pues no se van a creer que no estaban preparadas las preguntas, pero cuando me comentaron hablar de la eficiencia de la ley, quería hablar de un tema que yo siempre creo, que será la intervención de Teresa, es el gran olvidado de la violencia de género, que es el aspecto civil. Yo, si alguien me ha visto en otras conferencias, siempre hablo del mismo tema porque es el gran olvidado y creo que es el aspecto más grave. Cuando pensamos en protección de la víctima, pensamos en dar una orden de protección, la pulsera telemática, todas esas medidas, y nos olvidamos, aunque es verdad que está en la ley, como bien lo han explicado,
del aspecto civil. Y además el aspecto civil, siempre digo yo que es como la hermanita pobre de la violencia de género, la parte olvidada. Hay compañeros que dicen somos juzgados del orden penal, lo dice la exposición de motivos de la 1/2004, pero hay que tener en cuenta que la violencia de género, cuando hay familia, niños, niñas, adolescentes, es muchísimo más grave, no solo porque afecta a más personas, por la manera que afecta, sino porque una vez que se inicia el proceso penal, se transforma la violencia. El maltratador que estaba controlando a la víctima en casa de las 20.000 maneras que sabemos, cuando se la aleja, ¿cuál es la manera que tiene para seguir controlando y sometiendo? Pues dos vías, la violencia económica y los hijos. Es decir, ahora no te pago, o te pago tarde, o te pago si tienes que pagar alquiler el día 5, o tienes que ir a trabajar y tengo que recoger los niños el viernes, no los recojo, sal del trabajo. Es decir, es muy difícil alejar a un maltratador cuando hay hijos. Y además, los hijos y las hijas también son un factor que determina a la hora de denunciar. ¿Qué va a pasar con mis hijos si denuncio? ¿Qué van a comer? ¿Dónde van a estudiar? ¿Dónde van a dormir? ¿Le voy a poder proteger de él? Entonces, es la materia más importante. Y de hecho, a veces cuando vienen juezas y jueces en práctica dicen, pues no pensaba que el civil fuese tan importante y a veces tan duro, porque vemos situaciones a veces más duras que en la violencia. Y es la gran olvidada. En los juzgados, si se organizan los juzgados, siempre es, por ejemplo, en Barcelona, contando mi experiencia, pues por cada asunto penal podemos tener cada asunto civil, 5,5 penales, con lo cual que se organizan, los funcionarios tramitan y las funcionarias los asuntos penales y luego tramitan el asunto civil. ¿Qué ocurre? Está la guardia, sobre todo en los juzgados que son únicos, que están todo el día de guardia, pues es lo que es urgente, la guardia, las horas de búsqueda y captura, la citación, y el civil se va quedando. Se queda. Pero es que luego no es que se quede, es que cuando como mucho conseguimos que se señale, ya con la ejecución ya parece que nos olvidamos todos. Hemos dictado la sentencia y la ejecución ahí se olvida. La ejecución económica, la ejecución de incidencias o no en las visitas, la necesidad de suspender las visitas, de progresarla y se va quedando. Y se queda atrasado. Con el problema también que aquí tenemos en Cataluña de que tenemos un sistema, el TEMIS, para el penal, que todavía tramitamos en papel, y el EJK para el civil, con lo cual a los funcionarios pues les da mucho más pereza estar cambiando, y el civil siempre se ha quedado. Y se intentan buscar soluciones, hay juzgados que lo reparten para algunos funcionarios especializados, pero los números a veces no dan, y es evidente, se ha quedado. Con la ley 1.25 yo creo que se ha conseguido, por lo menos en Barcelona, un gran avance. Uno de los cambios que se hizo con la ley 1.25 es crear secciones transversales. Se creó una, parece evidente, para presos, sumarios, jurados, causas con elemento internacional, asuntos de especial complejidad, como podría ser una trata de seres humanos, pero se ha creado una unidad específica de civil, además separando la ejecución de la tramitación. Y pese a Barcelona entró el 31 de diciembre, pese a poco tiempo se ha conseguido un avance, además con una letrada que lo controla, que lo dirige, y hemos conseguido por fin un avance. Claro, indirectamente nos perjudica porque nos llegan muchos más asuntos de ejecución, mucha más resolución, están aumentando la celebración de juicios, y creo que es el avance y es una de las ventajas de crear partidos grandes, que se puede especializar el civil. Porque si no, y esto pasa en Barcelona, pero vamos a cualquier partida periferia, los asuntos civiles, 1 año para juicio, se tarda mucho, y claro, toda la situación que es para las víctimas, él no puede cobrar la pensión, la situación, o sea, se está perpetuando la violencia a través de otras vías. Han conseguido el alejamiento y no han conseguido a lo mejor una respuesta adecuada. Todas las incidencias con las visitas, podríamos hablar luego, hay que suspender, no hay que suspender, en qué circunstancias, pero hay visitas. O ha habido, vienen, o ha habido una sentencia absolutoria, pero todavía estamos ejecutando, y todas estas incidencias, menores que están yendo a ver al progenitor con el cual tienen cierto rechazo, y tardamos en resolver, en oírles, y yo creo que es uno de los grandes avances de la ley y que se irá viendo. La resolución de los tiempos en materia civil y la mayor especialización a la hora de resolverlo. Yo creo que esto es uno de los avances. Sigo hablando de otras cosas de momento. Sí, de cas, abans de donar-li la paraula a la senyora Osuna, i després li preguntaré pel que també no ara faig spoiler, el que ens ha plantejat la fiscal referent a la qualificació de delicte semipúblic, això ho deixarem per després, però pel que fa a l'especialització,
el conseller al principi també ens ha fet esment al tema de, nosaltres l'anomenem comarcalització, especialització, Lleida, Cervera, Balaguer, Vilanova, Vilafranca. Quin és el seu parer? No tenim especialització, de moment, a la ciutat de Barcelona, en cap territori. I després també, si creu que seria bo, que tampoc ho tenim a Barcelona, l'especialització a la secció penal. Vale, iré por partes. Y confieso que la pregunta, ¿cómo lo diría usted, magistrado? ¿Es capciosa? No, creo que es procedente. Gracias. Con la venia. Pues nada, en relación con la comarcalización, y tampoco nos hemos puesto de acuerdo con el conseller, yo sí creo que es una herramienta que ya se habló cuando empezó la ley. En 2005 yo estaba en un juego de periferia de violencia en Mollet y ya era un tema que se hablaba porque los juzgados mixtos, entonces juzgados teníamos difícil para dar una respuesta y ya se hablaba. Pero aparte que hay números. Hubo un estudio de dos profesoras y un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, dos economistas que hicieron un análisis de 2005 a 2018 de los juzgados mixtos, básicamente mixtos, y los especializados. Y las conclusiones del estudio es que la creación de un juzgado específico de violencia aumentaba en un 28% el número de denuncias. Además, el estudio equiparaba situaciones sociales y económicas, incluso analizaba el posible que no respondiera ese aumento a un aumento de la denuncia de la violencia real. O sea que ya hay cifras que lo indican. Y la comarcalización, pues es necesaria una especialización, que no vayas el fin de semana a un juzgado que está de guardia con 7 asuntos distintos, que en el fondo saben que no es su asunto, que lo van a resolver, te lo van a enviar el lunes al juzgado de guardia, que no hay medios suficientes, pequeños partidos judiciales, pues eso, el funcionario aparte lleva violencia, lleva hurtos y lleva también la cláusula suelo, y no están con la especialización suficiente y tampoco hay los medios específicos, unidades forenses, se pongan unidades forenses para juzgados pequeños. Y se puede hacer, o sea, el caso, podemos dar ejemplo de Extremadura, la provincia de Cáceres es básicamente como Lleida y Tarragona juntos y hay un solo juzgado. La provincia más grande de España, Badajoz, que es casi pues, más que Barcelona, Lleida y Tarragona, hay 2 juzgados que llevan toda la provincia. Y las comunicaciones, la red de comunicaciones en Extremadura no es la misma que en Cataluña, pero tampoco es la población. Se puede hacer. Lo que sí hay que valorar es que la utilización de medios de videoconferencia que prevé la ley no siempre es la solución adecuada. Que la víctima sí está en su casa o está en una asociación, pero ve al abogado por videoconferencia, al juzgado por videoconferencia, le informan de los derechos. A veces habría que valorar. Aquí están los médicos forenses, el médico forense necesita en ocasiones ver a la víctima, a veces puede hacer el parte a la vista, a veces no. Por lo tanto, sí hay que conjugar la utilización de medios tecnológicos con también traer a la víctima, pero bueno, hay vía de comunicación, prácticamente toda la provincia de Barcelona se puede comunicar fácilmente con la capital, tampoco se va todos los días, pero sí creo que se puede dar un servicio más especializado porque también lo bueno de Juego de Violencia es que podemos especializar también otro aspecto que está bastante olvidado, el de atención a la víctima. Pensamos que los funcionarios, bueno, de verdad, tramitan, son muy buenos tramitando, haciendo las citaciones, los emplazamientos, valorando todo, pero ¿y la información a la víctima? La información de hecho, la víctima que lleva un juzgado a un ambiente hostil, porque es un ambiente hostil, ¿cómo es recibida? ¿Cómo se le informa de los derechos? O sea, los derechos de la víctima son kilométricos, 20 y tantos folios, inasumibles. ¿Cómo los va a entender? ¿Cómo se les va a explicar? Y luego, ¿qué ocurre cuando acaba? ¿Cómo le notificamos lo que es una orden de protección? Los juristas podemos saber lo que es, pero una víctima no sabe lo que es. O sea, no sabe si... Esto lo dejamos para la segunda pregunta, vale. La intervención de los equipos técnicos, si me permite la interrupción, y me disculpará. No. Senyora Osuna, seguint en el fil conductor de la intervenció del magistrat i també el de la fiscal general, em permetrà que li faci una pregunta molt concreta i també deixarem per la segona part la pregunta que ens feia relacionada amb la Barnahus, la fiscal general. Quins requeriments ens imposa, tenint en compte la funció tuitiva del Ministeri Fiscal, quins requeriments ens imposa a tots, Ministeri Fiscal, Poder Judicial, Policia,
equips multidisciplinars tècnics, la llei orgànica 125, per a que aquesta, el títol de la jornada, tutela efectiva dels drets de les dones, sigui realment efectiva. Quins deures ens posa i què és el que hem de fer, cap a on hem d'anar i quins requeriments tenim que afrontar tots. Bueno, yo creo que pone sobre la mesa la necesidad de especialización, pero la especialización que debemos de tener no es una especialización estrictamente jurídica o jurisprudencial, sino que es una especialización interdisciplinar. Eso hace que, eso no quiere decir que yo tenga que saber de psicología hasta los últimos conocimientos recientes, ni de medicina, ni de, por ejemplo, de asistencia social. Lo que quiere decir es que yo tengo que tener abierta la mente. Yo tengo que saber cuáles son los tipos penales que tengo que aplicar, qué jurisprudencia existe sobre los mismos, porque cuando uno conoce eso, aborda el caso con un enfoque. Yo tengo que averiguar si aquí ha pasado esto o esto, porque si ha pasado esto o esto, tengo un tipo más grave. Si no ha pasado, pero ha pasado aquello, en vez de este tipo, es el otro. Por tanto, en esa investigación yo tengo que tener una importante formación jurídica. Pero yo no puedo ir por la vida solito, porque, para empezar, la especialización tiene unos riesgos. Yo soy una firme partidaria de la especialización, y la he defendido siempre. Porque, bueno, no hay más que mirar nuestra historia. Miremos cuál era la situación de la violencia machista antes de la ley de 2004. La mayor parte de los casos se resolvían en juicios de faltas. Iban allí, no les daban la trascendencia que tenían. Cuando acababa el juicio, esa pareja volvía a su casa y ese juicio se convertía en un motivo más para un enfrentamiento y volver a sufrir un perjuicio o un daño o una agresión. Entonces, no teníamos medidas de alejamiento. Para mí, la ley del 2004, aparte de ser un hito a nivel europeo y mundial, fue un cambio absoluto. Empezamos a tener nuestras guardias con los juzgados especializados y me acuerdo que el volumen de trabajo era impresionante, pero también la satisfacción de saber que la respuesta que se estaba dando era una respuesta adecuada. Por eso, cuando la Ley 1/2025 habla de la creación de secciones especializadas en violencia contra la infancia, para mí fue una alegría tremenda. ¿Por qué? Pues porque yo venía de tener mi experiencia como teniente fiscal de asistencia a un montón de juicios en los que pues, habíamos tramitado los casos de manera deplorable. Yo hablaba siempre de tramitaciones patológicas, que llevábamos a juicio los casos después de 6 y 7 años, lo que ello conllevaba. Y pensé, hombre, si especializamos, volveremos a tener la oportunidad de dar un trato adecuado a las víctimas, a las partes, y respetando obviamente los derechos fundamentales. Pero yo cuando vine, me propusisteis participar en esa mesa, pensé, bueno, tú eres una enorme partidaria de la especialización, es obvio que eso contribuye a dar un trato adecuado a las causas complejas, eso es evidente, mayor eficacia, mayor eficiencia, mayor agilidad, mayor empatía, todo eso lo conlleva. Pero voy a hacer de abogado del diablo. Yo siempre he estado en un lado, pues a ver qué hay en el otro lado. Porque yo recuerdo, antes de hablarse de la creación de las secciones especializadas en infancia, que había magistrados que no estaban de acuerdo. Y yo defendía, bueno, siempre, oh no, sí, porque yo prefiero ir siempre a un mismo juzgado, si yo tengo unos conocimientos y este juez o jueza de su propia experiencia, al final nos nutriremos todos. Yo aprenderé de él o de ella y aprenderá de lo que la Fiscalía le puede aportar, ¿no? He sido siempre una firme partidaria, pero estuve estudiando qué riesgos tiene la especialización. En términos generales, que ya no hablo de la sección de violencia contra la infancia, se habla de que existen ciertos riesgos. A ver,
Por una parte, la determinación de la competencia en las causas acumuladas, que esto genera al principio problemas de cuestiones de competencia. Al principio, la aparición de los juzgados de violencia sobre la mujer hizo que se plantearan cuestiones de competencia entre el juzgado de instrucción y el juzgado de violencia. Pero al poco tiempo ya teníamos una jurisprudencia completamente estable que nos abrió la luz y ya se acabó el problema. Por tanto, frente a este problema que plantean, para mí no está el problema. Tarde o temprano tendremos unas normas que establecerán cuándo un caso tiene que ir a la sección de violencia de género, cuándo el caso tiene que ir a la sección de violencia sobre la infancia, etc. Otro que es un riesgo dice aparición de sesgos. Aparición de sesgos por tratar siempre temas similares. Hay un riesgo, ¿vale? Hay un cierto riesgo de que aparezcan sesgos cuando alguien trata, por ejemplo, imaginemos delitos de agresión sexual, ¿no? Y los está tratando prácticamente todos porque está acumulando la competencia en general. Existe la tendencia a decir, sí, esto es igual que aquel caso, se dan todos los requisitos, está tal, pues responde al parámetro, estamos ante un caso claro. Pero tenemos aquellos casos raritos, ¿no? Atípicos, en los que el sesgo te puede hacer llegar a una conclusión no idónea. Dejarlos un poco apartados. ¿En qué sentido? Los menos claros, los menos graves, etc. Pero yo a este problema creo que se le responde fácil con una visión interdisciplinar. Cuando tú das una respuesta como persona, todos tenemos sesgos, todos los tenemos, no nos olvidemos. Pero si yo pongo en común con un equipo un caso, a lo mejor yo pondré sobre la mesa lo que yo pienso en el abordaje de ese caso, pero yo, si tengo la mente abierta, que como profesional es mi obligación tener, escuchando al médico forense, escuchando al asistente social, escuchando a lo mejor incluso a las asociaciones de víctimas, que es bueno también tenerlas presentes, ese sesgo se va cambiando. Sí. ¿Y qué problemáticas se pueden dar en los casos de las secciones de violencia contra la infancia? Pues bueno, hay algunas. Uno que creo que sí se puede dar, pero sí puede tener una respuesta clara, y es al tratar siempre con casos tan graves y que ese caso te afecta emocionalmente. No hay ni un fiscal que pueda decir que no ha tenido ni un solo caso en su vida que no se lo ha llevado a su casa durante semanas. O sea, se te queda grabado y aquello se elabora hasta que sale. Entonces, yo creo que el tratar siempre con casos tan graves y que afectan a niños o niñas supone un impacto emocional. Ese impacto emocional te puede llevar a una situación de agotamiento psicológico. Eso, ¿cómo se puede evitar? Primero, también formando parte de un equipo. El equipo hace, los psiquiatras hablan de elaborar angustias en común, sí, ¿no? Entonces, el equipo hace que tú compartas. Y entonces compartas los sentimientos y compartas el enfoque y ellos a su vez. Es como una especie de terapia colectiva al tener el equipo. Y luego también se pueden buscar mecanismos desde el punto de vista de salud laboral para dar respuesta. Y el segundo riesgo es el riesgo del perfil de las personas que puedan ostentar la fiscalía, el fiscal encargado de estos casos, el juez encargado de estos casos, el forense, el psicólogo, el asistente social. El abogado. Exactamente. ¿Qué perfil tienen que tener? Obviamente la formación. Uno se sensibiliza más con la problemática cuanto más sabe. Eso es evidente. Dices, la empatía que tienes ahora, ¿la tenías tú cuando eras joven? Pues no lo sé, sinceramente no lo recuerdo, pero creo que mi empatía sobre estos casos ha ido creciendo a medida que he ido estudiando. He ido a cursos, no solo he dado ponencias, he escuchado muchísimas ponencias y no hay ni una sola vez que no haya aprendido algo
a enfocar algo de manera incluso diferente. Entonces, el perfil de las personas que están encargadas en cada uno de estos servicios, bueno, ya te digo los equipos técnicos, ya no te digo los equipos técnicos, la Barnahus, absolutamente esencial formación. Sí. Cualquier error en un periodo de desarrollo de un nuevo recurso pues és molt grave perquè és utilitzat per a tratar d'hundir-lo. ¿no? Parlarem a la segona pregunta, si em permet, senyora Osuna. Muy bien. Mil gràcies. Super visió, com ho ha dit vostè, ment oberta. Sí. Els especialistes en gestió de biaixos, en tots els àmbits, diuen que el primer pas per gestionar un biaix, el que sigui, és visibilitzar-lo. O sigui, vostè ho ha explicat molt bé. O sigui, malament rai qui es pensi que no té cap biaix i sobretot quan té posicions al procés penal, m'ho permetran que ho digui així, davant d'un magistrat i una fiscal, decisòries. Perquè, i enllaço en la segona pregunta al magistrat, que aquí sí que volia encabir, si m'ho permet, nosaltres sempre diem que el Servei Públic de Justícia no són només fiscals, no són, avui aquí ha quedat com molt evident, no són només advocats, policies, no, en aquesta matèria juguen un paper fonamental en l'acompanyament tots els equips tècnics, forenses, unitats forenses de valoració integral, guàrdies especialitzades, treballadores socials del programa BIMAS, oficines d'atenció a la víctima del delicte, teníem per aquí la coordinadora, si me les deixo, maten, paper fonamental. Si m'ho permet, fiscal, des del punt de vista que el procés penal no és amic de la víctima. Vostè ho ha repetit diverses vegades, me entiende en catalán, además, me consta, ho ha repetit diverses vegades, lo ha repetido a lo largo de su intervención. Jo sí que li voldria preguntar quin paper creu que han de jugar aquests equips tècnics i no deixaré de fer-li la pregunta que volia fer-li arran també de la intervenció de la fiscal general. Magistrat, quin és el seu posicionament respecte a si tots els delictes sexuals, a dia d'avui semipúblics, dit-ho d'altra manera, cal la denúncia inicial de la dona víctima. Jo ho desconeixia, francament, que s'havia avançat al nostre entorn d'ordenament jurídic. Han de ser públics, no han de ser públics? Sí que ens agradaria saber quin és el seu posicionament des d'una vessant pràctica, perquè vostè això ho veu tots els dies. I si aquestes dues preguntes, i si vol afegir qualsevol altra cosa, antes de que ens renyin, perquè ens passem del temps. Intentaré controlarme. En relación con la primera pregunta, poco puedo añadir a la de María José, que es verdad, tenemos que perder la imagen de un juzgado con una titular sola, que estamos luchando, necesitamos equipos técnicos que nos ayuden, y además no solo es una aportación, una idea mía, sino es que lo dice la ley. La ley 1022, en el artículo 47.2, habla unidades forenses de evaluación integral en la guardia. Además dice tanto para la violencia de género como sexual, y las necesitamos, porque el gran problema es la violencia psicológica, y cuando afecta a los menores, cuando viene una víctima con 7 puntos de sutura es fácil actuar, es fácil detectar, pero la violencia habitual se nos pasa y vemos comportamientos que sabemos si la víctima, si hay un divorcio, si la víctima tiene problemas o hay algo más. Y no tenemos conocimientos para una entrevista verlo. Necesitamos unas unidades forenses que incluso la ley catalana, la nuestra, la 5 2008, ya preveía, no originalmente, sino en la reforma del 2019, con técnicos especializados en derecho de familia, incluso de las primeras actuaciones, para poder detectar todas estas situaciones de violencia y poder dar una respuesta adecuada. Necesitamos esos equipos que sepan tratar a las víctimas. Las oficinas de atención a las víctimas es un lujo desde que las tenemos en la guardia, no porque está aquí la directora, cómo atienden a las víctimas, la labor de calmarla, de permitir. El ambiente es hostil, el ambiente del juzgado es hostil, la sala de espera de las víctimas, y somos Barcelona, que tenemos unas muy buenas infraestructuras, que se ha hecho una inversión, pero es un ambiente hostil. Entonces la Oficina de Atención a la Víctima hace una gran labor, no solo para nosotros, que nos pueden ayudar a que la víctima luego declare mejor, sino incluso para la propia recuperación de la víctima. Por eso es necesario. Y no quiero enrollar, porque yo respondo a la segunda pregunta que has dicho, desde mi experiencia, sí.
por hablar de mi experiencia, que desde octubre, claro, yo estaba con violencia de género de la 1-2004 y la violencia sexual solo era en el ámbito de familia. Yo me he quedado sorprendido el alcance de la violencia sexual. O sea, yo llamo las historias inacabadas. Toda la mañana me levanto, llego con, hay 1 o 2 partes del clínico con historias de agresiones muy graves, con sumisión química, y luego la víctima no denuncia. Esperamos, claro, el 8% hasta me parece... Pero yo me planteo, en relación con lo que ya me había planteado antes, en relación con lo que había planteado Teresa, ¿esas víctimas conocen sus derechos adecuadamente? ¿Se les ha informado de lo que es el proceso, lo que implica, las condiciones? De hecho, mañana tenemos una reunión con ENECO para intentar valorar la información que se puede dar a las víctimas, porque lo primero que me planteé, bueno, las llamamos al juzgado, que vengan y les informamos de su derecho, pero lo descarté, lo comenté con compañeros. El juzgado no es el ámbito para una víctima, puede ser todavía más traumático. Entonces tenemos que buscar vías, otras. La ley habla de las oficinas de atención a la víctima, puede informar los derechos. También la cooperación habla, la ley, la 124, con el estatuto de víctima, perdón, con las asociaciones que atienden a la víctima. Creo que hay que buscar mecanismos, porque creo que la opción sería la tercera. Público, pero hay que darle a la víctima la información, la posibilidad de intervenir, pero para eso hay que informarle adecuadamente y en el momento, que no tiene que ser el momento que está en el clínico, lo que implica el proceso, lo que puede implicar para ella, su recuperación. Y entonces yo creo que tenemos que buscar de momento vías para informarles y que sean conscientes de lo que implica el proceso y puedan adoptar una decisión adecuada. O sigui que vostè es posicionaria delicte públic en acompanyament des del principi, i ja hem entès que ens ha posat deures a tots, ENECO, director de l'IMELEC, coordinadora de les oficines, perquè s'ha apuntat, i vostè també ho ha dit, els temps del procés no coincideixen per res en els temps, em permetran també que ho digui d'aquesta manera col·loquial, en els temps de les persones víctimes. O sigui, no encaixen. I aquí com juga el paper dels equips tècnics? Y es la última pregunta que formulo. Pues es fundamental para saber, o sea, nosotros no tenemos conocimientos, aunque te formen, ni tenemos que tenerlos, saber el momento procesal, procesal ya de formación, el momento personal de la víctima. Yo siempre pongo el ejemplo de Ortega Lara cuando le liberó a la Guardia Civil, nadie se planteó el día siguiente llevarle a la Audiencia Nacional para declarar. Una víctima que lleva 20 años sufriendo violencia de género, sometida, está para declarar, y sobre todo a veces creo que empezamos la casa por el tejado. Pues la víctima lo que dice en este momento es tranquilidad y que se resuelva la situación de sus hijos. ¿Dónde van a dormir esa noche? Si van a ver o si no van a ver al agresor. A veces la víctima está preocupada porque quiere que lo vea, porque no quiere quitarle, y eso la agobia, aunque pueda estar equivocada, y a veces tiene miedo de que le vea porque le conoce. ¿Qué va a comer? Y a veces resolvemos primero la cuestión civil y ya habrá tiempo para el proceso penal. Entonces, los equipos técnicos nos pueden hablar de la situación en la que está la víctima, si está en condiciones de declarar, si necesita recuperación, que también tenemos que olvidar esos prejuicios. Una víctima que haya estado 3 meses recibiendo terapia no es un testigo contaminado, no es un mal testigo que no vale la pena, que no se puede utilizar. Al contrario, pues antes sea un gran testigo que pueda declarar. Pues vamos a perder el miedo a que la víctima prepare la declaración, no prepare en el sentido de vamos a mentir, sino se prepare para ir por el juicio. Que important això que està apuntant, que important. Moltes gràcies. I si m'ho permet, senyora Osuna, la mateixa pregunta. La mateixa pregunta, però, i li he de fer, i sé que és tard, soc conscient, també ens ho ha apuntat la fiscal general, el tema de la mirada per evitar discriminacions per ser dona des del punt de vista de l'edat, ho ha dit al principi de la intervenció i ho ha dit al final. Sí que ens agradaria, vostè és especialista, que ens fes esment a com encaixa en tot el que s'ha parlat avui aquí. No sé si dir-li sistema, Barnahus, perquè ens permet tantes possibilitats per no revictimitzar, com encaixa en tot aquest puzzle que s'ha dibuixat avui, des del punt de vista també de l'edat
Vale. de la dona víctima. Permíteme Nena. primero que me una un poco a lo que decía el magistrado en torno al carácter público de ese delito. A ver, si nosotros prestamos unos servicios adecuados para acogimiento de la víctima, inmediatamente aumenta el número de denuncias. Ahora hablaré del sistema Barnahus. Cuando pusimos en marcha el sistema Barnahus en Tarragona, era plan piloto y nosotros detectamos, bueno, están las estadísticas allí, cómo la línea se disparaba de manera importante frente a la de Lleida, la de Barcelona, la de Girona. Entonces, bueno, la broma era, ostras, tenéis todos los abusadores en la provincia. Y en cambio, recuerdo una reunión con el secretario de Justicia que decía, esto no puede ser, esto no puede ser. Y yo digo, no puede ser que, dice, que no podemos tratar de manera desigual a los niños y niñas del resto de las provincias de la comunidad autónoma. Digo, claro, por eso hay que correr a ponerse a los demás en mismos recursos. Eso es evidente. Yo digo, no puede ser, no puede ser. Yo digo, no sé qué es lo que quería decir. No puede ser, tenemos que tratarlos a todos igual. En cuanto a las mujeres adultas, antes de entrar en la Barnahus, hay las unidades de crisis, esas que de atención a las mujeres que han padecido agresión sexual. Yo coincidí con una de las que está al frente de unas unidades de crisis, que bueno, me pareció espectacular su intervención y cómo hacen el acompañamiento desde el primer momento. Tienen un servicio de psicología y servicio jurídico. Entonces, ese acompañamiento es tan importante. De hecho, ellos decían, nosotros no entran por la puerta y insistimos inmediatamente, tienes que denunciar, tienes que denunciar. Primero hay una labor que hacer. Hay una labor de acogida, hay una labor de empoderamiento para que decida tomar ese camino que es muy duro. No nos engañemos, es muy duro. Porque tienes que exponer, si a nosotros en general, a las mujeres menos, que somos más expansivas, pero si por lo general te cuesta explicar tus intimidades a un conocido, imagínate tus intimidades a un desconocido. Pero si encima tus intimidades afectan a la esfera más íntima, que es la sexual, y además has sufrido una agresión, el sacar eso a la luz es un esfuerzo tremendo. Por tanto, la ayuda tiene que estar desde el primer momento. Una anécdota pequeña. El lunes ya había cesado como fiscal jefe el viernes, pero fui a la fiscalía a llevar un par de cosas. De pronto entra una fiscal en el despacho, así agobiada, me ha ido fatal, me ha ido fatal. Digo, ¿fatal el qué? El juicio. Digo, no te engañes, porque yo sabía de qué juicio hablaba, de no te ha ido fatal a ti, le ha ido fatal a la víctima. Porque a la víctima entró a decir que era todo mentira, que su padre nunca había abusado de ella. Entraron el resto de los testigos a desdecirse de todo lo que habían dicho. Obviamente menos el forense que la había visitado y tenía, bueno. La cuestión es que, claro, contradicción, lectura, contradicción, etc. ¿Y qué hago? ¿Qué hago? Mantén la acusación. Correcto. Para nada. Aquí, por lo que sea, ha decidido que esto no quiere una condena penal a su padre y ha decidido mentir. Pero yo no le compremos ese nuevo relato, porque en el fondo el mensaje que estás dando es: se puede manipular al Ministerio Público simplemente mintiendo en juicio. Entonces, las víctimas necesitan mucho apoyo. Fíjate que hasta en este caso había estado personada como acusación particular, por tanto no podía acogerse al derecho a no declarar. Y estaba dispuesta a mentir hasta las últimas consecuencias, con tal... Yo no soy miembro de su familia y no lo sé, pero no era un caso, parece, de amenaza, porque todo el entorno... Cuando hay amenazas... Puedes notar miedo en ella, puedes notar miedo en la madre, pero todos, amigos que vinieron, etcétera, cambiar el relato es que obedece a otra cuestión. La mujer tiene que estar apoyada desde el primer momento. Y ahora pasemos al sistema Barnahus.
Barnahus. El sistema Barnahus es un sistema que apoya a la víctima, pero apoya no solo a la víctima, apoya a toda su familia. Es un lugar de acogida. La Barnahus no es una casa y hay muchos fakes sobre la Barnahus porque los fakes vienen determinados por la propia ignorancia. Tenemos que explicar qué constituye la Barnahus. La Barnahus no es una casita y dice, ¿los niños duermen? Digo, no, los niños no duermen en la casita, los niños no duermen allí. O otras cosas, o desaparecerán las Barnahus si se acaban los fondos europeos. Digo, ¿pero qué tiene que ver los fondos europeos con la Barnahus? ¿Por qué me estás diciendo? Bueno, hay muchas cosas producto del desconocimiento, pero lo que sí está claro es que la Barnahus es un sistema interdepartamental que trata el caso de manera interdisciplinar, que se basa en reuniones previas de todos los que van a estar en contacto con el caso, menos con el juez, obviamente, pero puede estar el fiscal si quiere. No es un elemento necesario absolutamente, pero puede estar. Pero allí tienes los Mossos de Escuadra, están los de Educación, están los de Sanidad, está el equipo técnico, están las oficinas de atención a la víctima, y todos ponen en común, acaba de entrar este caso, qué información tienes, qué informaciones tienes tú, ponemos en común, cómo lo abordaremos, está en condiciones de presentar denuncia, la denuncia la harán en la Barnahus, la familia, hay testigos de referencia, como cuántos saben, o sea, abordas cómo tratar el caso. Y entonces empieza un poco a funcionar. Pero es que no solamente tenemos en cuenta que nuestro propósito es averiguar la verdad para llevar la verdad a juicio oral. Aquí es la víctima lo más importante. Insisto, es la víctima, no la presunta víctima. No. Que ese concepto, se me ponen los pelos así. Sí. Cada vez que oigo la presunta víctima. Sí. Yo me acuerdo que en Tarragona hicimos una nota de servicio y pedí que hicieran una ficha en cuanto entre un caso en el juzgado. En esa ficha tienen que poner qué hechos son, tipificación, qué diligencias se hacen, qué diligencias faltan, etcétera, etcétera. Y de pronto me aparece una ficha que pone supuesta víctima. Digo, bueno, espérate que cojo aire. Voy a coger aire que me va a dar algo. Entonces, no hay supuestas víctimas, no hay presuntas víctimas. El delito, la presunción de inocencia es un derecho de la persona investigada y que es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Una víctima no es víctima mientras no se demuestre. Eso no cabe en mi cabeza. ¿Cómo puedes decirle a una persona supuesta víctima que tienes a lo mejor lesiones, que tienes restos biológicos en vagina, que tienes... ¿Supuesta de qué? Vale, el estatuto habla de estatuto de la víctima. ¿Has visto alguna vez que hablen de estatuto de la supuesta víctima? No, però això que diu vostè és curiós perquè, li dic, la premsa sovint a dia d'avui encara utilitza, jo crec que el tema de la presumpció d'innocència també ens queda molt per aprendre i explicar, terminologia semblant a dia d'avui. Bueno, se ha querido utilizar esto como, yo creo, en parte más por jueces que por fiscales, no nos engañemos. Yo he dit prensa. He dit prensa. Más por jueces que por fiscales, pero también lo entiendo. Los jueces resuelven en un juicio y quieren demostrar absoluta imparcialidad, distancia sobre el caso y aplicación de la ley con objetividad. Vale, pero no pasa por llamar supuestamente. No. Para mí no. No per ningú. Per mi no. I per la legislació tampoc. No acabaria mai d'escoltar-los, però sí que m'agradaria, per acabar, senyora Osuna, poden afegir els dos el que els sembli, aquí són vostès els protagonistes. Per vostè, el sistema Barnahus, quina és, a part del que ja ens ha dit, o sigui, equips multidisciplinars, acompanyament a la víctima, quina és la principal virtut a l'hora d'acompanyar i protegir la víctima? Aquest acompanyament multidisciplinar, el moment, los temps diferents... Es todo. Es todo. En cuanto entra en el sistema Barnahus, la víctima no entra sola. Entra y hay una acogida a la familia. En los casos que tienen lugar dentro de la familia, los abusos que tienen, eso es una bomba absoluta, todo el mundo lo sabe, cualquier profesional te diría lo mismo.
Y cuando son acogidos en la Barnahus, muchas veces el contacto con estos profesionales hace que la familia se relaje un tanto, se sienta acompañada, y esa relajación de la familia hace que la víctima a su vez relaje. Porque muchas veces las niñas o los niños cuentan parte de lo que ha pasado y ven el impacto tan bestia que tiene en su madre o en su padre, ¿vale? Que se ponen, vamos, enfermos, literalmente enfermos. Y entonces a veces no lo cuentan todo, porque dicen, caray, si le he contado esto y mira cómo está, si le llego a contar lo que pasó aquel otro día, imagínate. Entonces tú lo vas en un entorno en el que pronto ve que su madre y su padre ya están de otra manera. Sí, Entonces, eso hace que no es un entorno amigable solo para la víctima, es un entorno amigable para todo el conjunto. Nosotros hemos tenido experiencias en Tarragona durante el plan piloto excelentes, como por ejemplo, tomaron las denuncias en un caso de que había múltiples víctimas en la Barnahus. Los Mossos se desplazaron allí y las familias se cogió declaración a los padres como testigos de referencia, ¿de acuerdo? Entonces luego se organizaron las pruebas preconstituidas. Eran adolescentes, ¿eh? Entonces no eran muy pequeñitos, sí. eran adolescentes y los hicieron 2 un día, 2 otro día, 2 otro día. Y me contaba el mozo de escuadra que dirigía la investigación que la gran satisfacción que tuvo es las palabras de las familias, de cómo se habían sentido acogidos y qué diferente, y las familias diciéndoles que sus hijos, hijas, habían estado mucho mejor desde que habían empezado a acudir a este sistema. Es que podría hablar mucho, pues sí. no es solo eso, es que además la diferencia entre un juzgado especializado y un juzgado especializado con la colaboración de la Barnahus no tiene nada que ver, porque el juzgado especializado tiene un valor enorme, ¿de acuerdo? Pero solamente trata los asuntos judicializados. En la Barnahus no solo están los asuntos judicializados, están las sospechas de abusos, están los asuntos en los que todavía se está empoderando a las víctimas o a su entorno para que decidan denunciar. El juzgado puede poner en contacto a la víctima con determinados departamentos de asistencia, però és que la Barnahus los tiene integrados. Em va perfecte, si m'ho permet, la seva intervenció, els seus exemples, la seva visió, per acabar amb aquesta taula rodona, si no la secretària de Feminisme, així que no tindrà temps de fer la clausura, posant en valor aquesta cura, acompanyament, cura a les persones víctimes més vulnerables, les víctimes de violències sexuals menors d'edat. O sigui, jo crec que és un bon exemple que ens permet concloure cap a on hem de caminar per aquest acompanyament i aquesta cura de debò. Y la Barnahus puede ayudar tanto a la sección de violencia de género como a la sección de violencia contra la infancia. Es un recurso. Yo no me he atrevido a preguntarlo. Claro, es verdad, es así. Es evidente ese valor que tiene ese recurso, tanto puede ayudar a una sección como a otra. Sí. Lo que importa es que en la sección haya gente muy formada, gente que tenga empatía real sobre lo que va a tratar, y que tenga en cuenta que somos un equipo. Formació. Un equipo. Y que del equipo se saca lo mejor. Sempre. Siempre. Moltes gràcies. Un gust escoltar-los. Crec que ara no hi ha torn de preguntes, si no m'equivoco. Gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies als participants de la taula i a la seva moderadora. I a continuació intervindrà la secretària general del Departament d'Igualtat i Feminismes, Sònia Guerra López, que farà la cloenda de la jornada.
És que volia agrair a la Conselleria de Justícia i Qualitat Democràtica l'haver-nos convidat a formar part d'aquestes jornades i a l'Observatori per la feina que sempre fem de manera coordinada i conjunta, a la secretària general per fer-me partícip també i per la feina que fem de manera coordinada i conjunta, també moltes vegades agradable i moltes vegades no tan agradables, però al final sempre amb un objectiu comú. Volia donar les gràcies també de manera personal y política institucional a la Fiscal General de l'Estat. Muchísimas gracias, Teresa, por tus palabras, por tu intervención y por tu compromiso. Comentaba Montserrat en la moderación de la mesa anterior que había sido una intervención brillante e inspiradora. Y yo añadía, porque me lo había apuntado también como tú, no me había preparado y me había inspirado como a ti, yo había puesto esperanzadora, porque hoy me voy con un brizno de esperanza de estas jornadas después de escuchar el compromiso de la Fiscal General del Estado, pero también del magistrado y de la fiscal, de María José y de Carlos, en relación a la protección de las mujeres víctimas de violencia machista y también de sus hijos y de sus hijas. Y Maite dice, y yo le digo a ella también, que somos mujeres duras. Normalmente nos lo decimos cuando nos discutimos por alguna cuestión. Y me dice, es que tú eres muy dura. Yo le digo, pues anda que tú, tú más. Y hoy debo reconocer que se me han bajado un poco las defensas. Estoy muy emocionada. Decimos las feministas que aquello personal es político y hoy me voy con la entraña, que diría nuestra querida filósofa malagueña María Zambrano, completamente removida después de ver el compromiso de todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Y además me afecta personalmente porque yo, antes de estar desde hace 2 años en el Govern de la Generalitat, estaba de diputada en el Congreso de las Diputadas y los Diputados en Madrid. Fui ponente de la LOPIBI, una ley que se ha hecho referencia aquí de manera reiterada, y fui una de las culpables, entre comillas, permitidme la ironía, de que se incorporase en esa ley el tema de la violencia vicaria y también el del falso síndrome de alienación parental que comentaba la fiscal del Estado. Y es importante, más allá de los avances legislativos que podemos hacer cuando somos legisladores o legisladoras, la importancia, comentaba también la Fiscal General del Estado, de cambiar la cultura. Porque más allá de las leyes, necesitamos que esas leyes se apliquen, y esas leyes solo se aplicarán al 100% cuando cambie la cultura jurídica de nuestro país también, porque desgraciadamente de la LOPIBI ya han pasado algunos años y todavía a día de hoy nos encontramos, lo comentaba la propia fiscal, sentencias en las que se hace alusión al falso síndrome de alienación parental, cuando debería no hacerse. Y todavía a día de hoy nos encontramos con padres acusados de violencia machista que continúan teniendo custodias compartidas y régimen de visitas de sus hijos y sus hijas, cuando la LOPIBI aconseja que no se realice. Por lo tanto, os decía, y lo digo de verdad, que estoy removida personal y políticamente, también como legisladora en su momento. Pero quería realizar la clausura de estas jornadas, y no me quiero alargar en el uso de la palabra porque se han dicho cosas tan interesantes y en las que me siento tan identificada que no me gustaría ser redundante en el tema. Pero quería insistir en la importancia de unas jornadas como las de hoy, unas jornadas útiles, necesarias y vitales, porque cuando estamos hablando de violencia machista, desgraciadamente, estamos hablando de jornadas vitales, porque son jornadas que nos pueden ayudar a que una mujer deje de estar en una situación de víctima potencial para convertirse en una mujer que puede salir, que puede restaurar esa violencia que ha vivido. Y es importante las personas que estáis aquí, pero permitidme también la maldad. Sois súper importantes, somos muy importantes todas y todos los que estamos aquí, pero ya tenemos cierta sensibilidad sobre el tema.
A mí me gustaría que aquí hoy estuvieran todos y todas las que normalmente no están y que también están aplicando sentencias y que por lo tanto necesitaríamos que esta perspectiva de género que hemos estado tratando hoy aquí la tuviesen incorporada en su día a día. Porque al final de eso se trata cuando hablamos de leyes, cuando hablamos de marco jurídico, cuando hablamos de corpus jurídico, estamos hablando de experiencias vitales de mujeres, de niños y de niñas, de experiencias cotidianas, de su día a día. Y por lo tanto tienen nombres y apellidos. Y es muy importante, lo comentaba el conseller esta mañana, que pongamos en el centro a las víctimas, porque única y exclusivamente así podremos evitar las múltiples situacions de victimització secundària que encara a dia d'avui, malauradament, es donen en el nostre país. Hi ha la vida de moltes dones, hi ha la vida de molts infants i, per tant, la nostra resposta ha de ser eficaç, eficient i efectiva. I només podrà ser eficaç, eficient i efectiva si ho fem amb la diligència deguda i amb una coordinació real de la cadena institucional, de tots els agents, de totes les agents que participem en la resposta integral que se li ha de donar a les víctimes. Avui hem compartit coneixement tècnic, també hem compartit el marc jurídic i hem fet una mirada, si m'ho permeteu, crítica, però des de la responsabilitat, al sistema judicial, perquè serà un sistema judicial injust sempre que no incorpori la perspectiva de gènere. Comentava el magistrat en la seva intervenció a la taula rodona que la fiscal general havia fet referència que única i exclusivament el 8% de les dones víctimes de violència sexual, de víctimes contra la llibertat sexual, denunciaven. I ell ens plantejava si aquestes dones coneixen els seus drets. A mi m'agradaria afegir a aquesta pregunta si aquestes dones senten que el sistema les protegirà si denuncien. Potser ens hem de fer la pregunta a nosaltres mateixos i nosaltres mateixes. Per què no denuncien les dones víctimes de violències masclistes? I potser és perquè saben que la resposta institucional moltes vegades no serà lo suficientment eficaç, eficient, efectiva, no serà lo suficientment coordinada i, per tant, no tindrà la diligència deguda. El paper de la Fiscalia, ho hem vist tant al llarg de les jornades d'avui, és fonamental. I per això és important tenir en compte 3 qüestions que considerem que són bàsiques. Per una banda, la investigació rigorosa ha sortit també al llarg del matí. Per una altra banda, i permeteu-me que faci incidència avui, aquí i en aquestes darreres setmanes, la protecció immediata de les víctimes. Hem de protegir de manera immediata a les víctimes de violència masclista. I en tercer lloc, la coordinació dels diferents serveis especialitzats que treballem per protegir aquestes víctimes. Ha sortit també, i és molt important, amb la Maite també hem parlat moltes vegades, de la llei 1/2025 i de la necessitat de la especialització, ja no única i exclusivament en la violència de gènere, aquella terminologia que es va utilitzar l'any 2004 en el marc de la parella o de l'exparella, sinó incorporant també la llibertat sexual i un tema també molt important i que nosaltres també vam intentar introduir en la llei de protecció integral, tot el tema de la tracte de dones i nenes i nens amb fins d'explotació sexual. Per tant, el repte és majúscul, hem no només de canviar la legislació per assegurar-nos que protegim a les víctimes, a totes les víctimes, sinó que el que hem d'aconseguir, i aquest repte és molt més important, i ho comentava la fiscal, canviar la cultura jurídica. Només així aconseguirem que les dones, la meitat de la humanitat, tinguin els mateixos drets que l'altra meitat de la humanitat. Moltíssimes gràcies. Gràcies, secretària. Doncs amb la cloenda de la secretària general del Departament d'Igualtats i Feminismes donem per tancada la jornada. Moltes gràcies a tots els presents, muchas gracias a todos los presentes. I abans d'acabar, aprofitem per recordar-los que els espera un petit refrigeri a la sortida d'aquest auditori. Bon dia i moltes gràcies a tothom.